Esta mañana estaremos en Salmo 106. Escuchen con atención a la palabra de Dios. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me glorie con tu heredad. Nosotros hemos pecado como nuestros padres. Hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Reprendió pues al mar rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba, y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo de Israel, del Señor. La tierra se abrió y tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Abiram. Un fuego ardió contra el grupo, la llama consumió a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundación. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se hablaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Y dijo que les hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés su escogido en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor como para que no los destruyera. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Por tanto les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Le provocaron pues a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó e intervino y cesó la plaga y le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre. También le hicieron enojarse en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a sus pueblos como el Señor les había mandado, sino que mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, y se convirtieron en lazo para ellos, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo, y él aborreció su heredad. Los entregó en mano de las naciones, y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron y fueron subyugados bajo su poder. Muchas veces los libró. Ellos, sin embargo, fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor, y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Les hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones, para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén. Aleluya.
pero nos gusta tener canciones que no sean parte de la realidad, canciones que nos hacen reír, no canciones que hablan a nuestros gustos, no esos tipos de canciones, pero también es importante que tengamos canciones que ayuden a formar por nosotros la realidad. Y Salmo 106 nos es dado para formar, moldear nuestra realidad para poder ver las cosas como son, para poder ver la historia del pueblo de Dios y ver a nosotros mismos como parte de esta familia de la humanidad y parte aún de esta familia del pueblo elegido de Dios, quien ha sido sacado de medio de maldad y pecado, que por la gracia de Dios, el pueblo con quien Dios ha tratado en su bondad y su gracia. Y de hecho, hay mucha consolación en nosotros, por nosotros, en esto, en ver patrones familiares, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado tiempo con familiares a través de esta última semana y hay cosas que son consoladoras en cuanto a estar con nuestros familiares, ¿no? Cosas que a lo mejor nos gusta estar o identificamos fuertemente con ellos en ciertas cosas y pensamos, cuando estoy aquí con mis tíos, mis tías o mis hermanos y hermanas, mis padres, mis abuelos, etc. Yo entiendo por qué es que pienso yo de ciertas formas, porque actúo de ciertas formas. Hay cierto grado de aún consolación para nosotros en nuestro propio pecado, aún en este salmo que repasamos y vemos esto, vemos Dios tratando conmigo, no con alguien que es radicalmente diferente que el pueblo, la gente del pasado, ¿no? Claro, hay algo en que lamentar ahí. Quisiéramos romper esos patrones de pecado en nuestras propias vidas, pero también vemos que Dios lleva tiempo tratando en gracia con gente como nosotros, como gente como yo, a través de los siglos. Y yo puedo encontrar consolación en el hecho de que Él sepa cosas de mí, que muestra su gracia y misericordia soberana a mí. Así que Salmo 106 nos es dado, de hecho, a lo mejor le sorprendería a usted en cuanto a esto. Al leer eso podemos ver y pensar podemos pensar que es un salmo de depresión, algo así. En vez de redención, sí lo es, pero es un salmo para traer convicción, para que alabemos al Señor. Es un salmo de alabanza, como uno de esos salmos que encontramos y cantamos con frecuencia regular en el libro de los Salmos. Lo pueden llamar un salmo de alabanza, ¿no? Porque empieza y termina con alabanza, aleluya, sea glorificado el nombre de Dios. No, Dios está subrayando no solamente convicción de pecado, sino está subrayando su misericordia en el contexto del pecado. Así que es un salmo que nos llama a nosotros como gente pecaminosa a pedir a Dios que se acuerde de nosotros con el favor que Él ha mostrado a su pueblo. ¿Verdad? Que en el contexto de nuestro pecado, que somos dados aquí ánimo, aliento a pedir a Dios que se acuerde de nosotros, tratar con nosotros con una bondad abundante, como ha hecho a través de los años, edades, siglos, con su pueblo, que Dios extiende esa misma gracia, que Dios muestra esa misma favor a mí, que Él ha mostrado anteriormente a su pueblo. Vamos a estar pensando en esto en cuanto a tres palabras a reconocer. Necesitamos reconocer, necesitamos recordar y necesitamos pedir. Primeramente, el Salmo nos llama a reconocer su lugar de usted en la familia del pecado. Necesita usted reconocer su lugar en la familia del pecado. Toda nuestra vida podemos recordar y pensar en gente, puede ser nuestra familia externa o compañero de trabajo o vecino o amistad de toda la vida, por toda la vida, gente que sigue haciendo malas decisiones tras mala decisión, ¿no? Y sigue siendo una desilusión, decepción, y muchas veces encontramos a nosotros diciendo, ya no me sorprende más. ¿Por qué me sorprendo todavía?
Cuando tal familiar esté llamando otra vez diciendo, yo me encuentro en problemas. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sorprendido cuando mi compañero de trabajo viene a mí y dice, me diga el lunes, martes de la mañana, sobre las cosas en que ella está metido a través de las últimas semanas y por qué tiene que perder el trabajo ayer y todo lo demás? ¿Por qué me encuentro sorprendido por estas cosas? Bueno, seguramente, si es cierto en cuanto a nuestras relaciones hoy día, ¿no? Podemos decir que lo mismo era cierto en los días del Antiguo Testamento, ¿no? Usted puede leer a través de las páginas del Antiguo Testamento y hay un patrón muy, muy claro que ha sido establecido, ¿no? El patrón es, mientras saltamos a través del Antiguo Testamento, nos encontramos muy desanimados, ¿no? Hasta el punto de sacar nuestros cabellos, ¿no? Y pasamos por el libro de Éxodo o el libro de Números y vemos el pueblo de Dios en rebeldía contra mandamientos claros de Dios. Y por fin llegan a la tierra prometida y piensan, seguramente en jueces serán diferentes, ¿no? Ya tienen su propia tierra, ya no está bajo la presión de Egipto y aquí su pecado lo ha seguido hasta la tierra prometida, ¿no? Y llegamos a estar desanimados leyendo a veces el Antiguo Testamento y encontramos de hecho que el Antiguo Testamento normalmente no es dado a nosotros como tener un patrón de héroes en que seguir, sino un patrón de ceros. Gente que salva no por sus acciones heroicas, sino de hecho son personas salvas por, como nos dice Hebreos 11, por la fe. Son salvos por la fe, aun como nosotros iguales encontramos la salvación por la fe. Y Salmo 106 nos da una porción de esta historia del Antiguo Testamento, empezando con el pueblo de Israel en Egipto hasta y entrando en el tiempo de exilio en Babilonia. En versículos 7 a 12 tenemos recontado por nosotros cómo Dios lo cuidaba en Egipto y en el Mar Rojo, y sin embargo, pecado. Y luego versículo 13 adelante, tenían lujuria en el desierto, se quejaron por la comida, querían otra cosa que comer. Versículo 16 a 18, tenía envidia de Moisés en el campamento. 19 a 23, adoraron al becerro de oro. 24 a 27, menospreciaron la tierra prometida. 28 a 31, recuentan por nosotros los eventos en Baal-peor, cuando la gente mezclaron con los medianitas y adoraban a sus dioses también. Y has de cometer actos de inmoralidad junto con los medianitas. 32 a 33 es Meribá. La prueba que sucedió ahí mientras se quejaba contra Moisés y Moisés golpeó la piedra, aunque Dios le había dicho que hable a la piedra. Y versículos 34 a 42, las rebelías que sucedieron en la tierra prometida llegando hasta el exilio, incluyendo el pecado grave de sacrificar los hijos e hijas a los ídolos. Lo que tenemos aquí en aproximadamente 35 versículos es 750 años de la historia de los israelitas reducidas en una edición de tamaño bolsillo desde 1450 a.C. hasta 600 antes de Cristo, si incluyes exilio, pueden agarrar un poco más tiempo ahí, alrededor de 800 años, digamos. Y Dios aquí está identificando a la gente aquí, no tanto por su historia gloriosa, para nada, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es su pecado, su rebeldía. Y a lo mejor podríamos reducir este pecado a 5 categorías básicas de pecado subrayadas por nosotros. Y vemos primeramente su ignorancia, su olvidar en versículos que hablan de que no entendían las maravillas de Dios, no recordaban las multitudes de las misericordias de Dios. Versículo 14, probaron a Dios, tentaron a Dios, olvidaron, el versículo 13,
olvidaron sus obras, sus formas, maneras de cuidarlas. Versículo 21, se olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Perdieron su perspectiva, se desubicaron. Como piloto en tormenta, olvidaron mantener sus ojos en sus instrumentos y se fueron navegando basando en sus instintos, y en poco tiempo estaban yendo hacia abajo para chocar con la tierra abajo. No, su ignorancia, su olvidar. Segundo pecado aquí es el pecado de rebeldía. Y esto aparece muchas veces en versículo 7. Se rebelaron junto al Mar Rojo. Versículo 25. No escucharon la voz del Señor. Versículo 33. Fueron rebeldes contra su espíritu. No quisieron escuchar. Endurecieron sus corazones contra el Señor. Olvidaron lo que había hecho Él. Se pusieron rebeldes contra el Señor. Y número 3, el tercer pecado. Ellos tuvieron lujuria. Deseando las cosas que Dios les había dicho que no. Versículo 14. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Deseaban aquellas cosas que Dios le había puesto fuera de lugar, las cosas que no les había dado. Número 4, podemos decir, el cuarto pecado es lo opuesto de eso, ¿no? No solamente deseaban las cosas que Dios no les había dado, sino que también despreciaron las cosas que Dios sí les había dado. Esto lo vemos en lugares como versículo 16. Despreciaron el liderazgo que Dios había colocado sobre ellos. Versículo 20. Despreciaron la persona de Dios, y en vez de adorar y gloriarse en Dios, el Dios que se había revelado a ellos lo despreciaron y persiguieron a ídolos. Versículo 24. Aborrecieron la tierra deseable que Dios les había dado también. Así que ellos querían las cosas que Dios les había puesto fuera de lugar, las cosas que Dios no les había dado, mientras las cosas que Dios sí les había dado, ellos despreciaron y aborrecieron. El quinto pecado que podemos catalogar o ver aquí en esos diferentes pecados, aquí el número 5, es que se contaminaron. Versículo 34 a 39, aunque muchos otros versículos también muestran eso. Mezclaron con las naciones, se involucraron en idolatría, hacer sacrificios hasta de sus hijos, y Dios aquí les da el título de rameras. Jugaron como rameras. Versículo 39. Fueron infieles en sus hechos. En vez de ser fieles al Señor, hicieron trampa y fueron a dormir con todo el mundo, digamos, como pueblo de gente que no solamente tenía maldad y contaminación en la tierra, no estaban contentos a menos que se acostaran en tal suciedad y impiedad, a menos que ellos personalmente estaban cubiertos en la maldad. No era suficiente solamente a ponerse rebeldes contra el mandamiento de Dios y expulsar las naciones paganas para estar limpia la tierra de idolatría. No era suficiente a decir, bueno, vamos a vaciar las aguas negras en la tubería. Dice, no, vamos a acumularlo. No solamente vamos a acumular las aguas negras, sino vamos a bañarnos en esto, cubrirnos en esta suciedad. Una historia muy frustrante, ¿no? Una historia muy frustrante. Versículo 6. No nos deja sin culpa tampoco. Versículo 6. Dios los pone en nuestro regazo, en nuestros labios, las palabras, no solamente aquellas personas inmundas, esa gente que no hicieron caso a la gracia de Dios, aquella gente mala,
esas personas no satisfechas quienes menospreciaron, despreciaron los regalos de Dios, sino versículo 16, nosotros hemos pecado como nuestros padres, nosotros hemos hecho iniquidad, nosotros hemos conocido impiamente. Así que Salmo 106 es dado no solamente para que podamos ver el patrón del pecado en las vidas de otras personas, para poder ver patrones de pecado en la historia, sino para que podamos ver el patrón pecaminoso en nuestra propia historia y vida, decir, nosotros también hemos pecado en estas formas. Ven, Salmo 106, no solamente se trata de ver el árbol familiar y decir, hay mucho pecado, mucha maldad en esa historia, esa familia, sino es ver un árbol familiar manchado con el pecado y ver un lugar en aquel árbol en que usted es invitado, ordenado más bien, a escribir su nombre, insertar su propia foto y decir, esa historia de hecho es no solamente la historia de Israel, no solamente la historia de los cristianos desviados, sino la historia mía, la historia de mi vida también. Y Salmo 106 nos invita, aunque ninguno de nosotros estamos aquí en los 1500, 1600 antes de Cristo, no tenemos tantos años nosotros, pero nos invita igual a ver esos patrones de pecado en nuestras propias vidas igual. Gente que conoce las grandes obras del Señor y sin embargo olvidamos tanto de ellas. Y hermanos y hermanas, nosotros conocemos mayores obras de Dios que ellos habían conocido, habían experimentado. Usted conoce la obra salvadora de Cristo en la cruz. Y aún más, usted sabe y conoce de qué. La resurrección de Cristo Jesús. Que en su resurrección, Él triunfó sobre el pecado y la muerte. ¿Para qué? Para que Romanos 8 hay ya no más condenación para seguir los patrones de la vida. Por ellos quienes están en Cristo Jesús, a seguir andando en la carne. Y sin embargo, ¿cuántas veces vivamos como si estuviera la resurrección no una realidad histórica? Olvidamos aquel gran triunfo de Cristo, viviendo en ignorancia o rebeldía. Si el pecado, la palabra de Dios era claro en el Antiguo Testamento que bendecidos somos nosotros también. Hoy día tenemos el Nuevo Testamento con mandamientos aún más claros, instrucciones más claras. Y sin embargo, nosotros seguimos en el mismo patrón que nosotros también podríamos decir. Nosotros como ovejas hemos descarriado, hemos ido alejado de nuestra rebeldía en nuestros propios caminos y conociendo lo bueno que debemos hacer, conociendo las cosas que Dios ha dicho, yo odio estas cosas son malas, son cosas abominables a mí. Y sin embargo, decimos nosotros, yo creo que son cosas buenas para mí. En este momento, yo quiero hacer la maldad y odiar, aborrecer lo bueno. O la lujuria, desear lo que Dios no les había dado. Por lo menos ellos estaban teniendo lujuria o deseando la comida. Por lo menos ellos estaban codiciando el agua, ¿no? Ahí está en el desierto y quisieran tomar algo. Ellos quisieran agua para o bañarse o poco después de un día largo de andar en el desierto y llevar sus posesiones en el desierto, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros nos quejamos? Y las mismas cosas que Dios no nos ha dado, decimos, Dios, te equivocaste.
no me has bendecido lo tanto como lo hubieras hecho. El otro lado también, como ellos despreciamos los buenos regalos y dádivas que Dios nos ha dado, y en vez de estar agradecidos, los menospreciamos y decimos, yo no entiendo lo que estás haciendo, Dios, me debes más. Y nos contaminamos en las formas que nos mezclamos con el pecado a nuestro alrededor, nos involucramos en la suciedad de nuestra sociedad. Salmo 106 no es para nada dado para que la gente en la iglesia en 2023 podríamos recordar y decir, esa gente malvada del Antiguo Testamento, ¿no? Que agradecidos, que contentos somos para no ser como ellos. Sino Salmo 106 nos es dado para que digamos, nosotros hemos pecado como nuestros padres. Nosotros hemos hecho iniquidad, somos parte de la misma árbol familiar. Podremos pensar en este contexto de Lucas 18. Lucas 18 nos dice, ay de nosotros si aparezcamos al templo hoy, para decirlo así, nuestra oración sea la oración del fariseo. Señor, te doy gracias que no sea yo como la gente en Salmo 106. Yo soy tan agradecido que no me puse rebelde como ellos. Soy tan agradecido que nunca olvido las cosas. Soy tan agradecido que nunca deseo o menosprecio las cosas que has hecho en mi vida. No, Salmo 106 nos invita y ordena a usted y a mí que escribamos nuestro nombre en la genealogía de la historia humana, la genealogía de la familia de pecado, la familia de Adán. Y decir, con nuestros padres hemos pecado. Dios, tenme misericordia a mí, un pecador. Y reconocemos aquí el patrón de Romanos 7, ¿no? Las mismas cosas que yo sé que no debo hacer, las cosas que no quisiera hacer, me encuentro haciendo las una y otra vez. Las cosas que podría apuntar en su vida de usted y decir, esas no son buenas cosas que haga usted, esas cosas no debe hacerlas. Yo me encuentro haciéndolas una y otra vez. Reconozca su lugar en la humanidad pecaminosa como parte de la familia humana pecaminosa y aun como parte de la familia pecaminosa creyente, mientras vemos como la vemos aquí resumido por nosotros en Salmo 106. Pero eso no es lo único que quiere decir Salmo 106, como dije en principio. Ese es un salmo de gracia, no meramente es un salmo de convicción, no es meramente un salmo diseñado a decir, usted debe sentirse muy, muy mal de sí mismo, ustedes deben reconocer que tan contaminados son. Seguramente eso es parte de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Pero en este punto, nosotros podemos decir, en segundo punto, pero Dios, número 2, acuérdense de la misericordia salvador de Dios a través de la historia. Reconocemos nuestro lugar en la humanidad y reconocemos también la misericordia salvadora de Dios a través de la historia. Charles Spurgeon dijo, mientras estamos estudiando ese Salmo Santo, todo ese tiempo que vemos a nosotros como pueblo anciano, antiguo de Dios, y debemos gemirnos nuestro propio pecado, que debemos vernos como el pueblo antiguo y gemirnos sobre nuestras propias provocaciones al Señor, y al mismo tiempo admirar la paciencia infinita de Él y adorarlo por causa de esta. Versículo 1. Aleluya, da gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza?
Creo que es interesante si nos pausamos aquí después del versículo 2. ¿Quién puede expresar toda su alabanza a los poderosos hechos del Señor? Si usted estuviera invitado a escribir todo el resto del Salmo, podría adivinar que sí, que no podría pensar en las grandes océanos más bien, y toda su extensión, ¿no? Su poder. Podemos pensar en la obra creativa de Dios, en todas las diferentes criaturas que Él ha hecho, todos los diferentes tipos de árboles y flores y cosas que ha hecho Él. Podemos pensar también en su poder en términos de las galaxias y el universo alrededor de nosotros y la gloria que declaran los cielos. Podemos pensar hasta ahí irá el Salmo. En cambio, Salmo 106 nos dice a nosotros, ¿quién puede relatar los poderosos hechos del Señor? Y sigue adelante hablando del Señor siendo lento a ira y abundante en misericordia. Tenía cada oportunidad de destruir a aquel pueblo y no solamente recuenta los pecados en lugares como 17 y 18, recuentan la ira del Señor, también, arde su ira contra los malvados. Versículo 23, Él dijo que iba a destruirlos. Versículo 26, 27, levanta sus manos en juramento contra ellos, a destruirlos, a dispersarlos entre las naciones. Versículo 29, le provocaron pues a ira con sus actos. Versículo 40 y 41, parece la ira del Señor fue prendida contra su pueblo hasta que se enoja contra, aborreció su heredad, más bien. Versículo 40. Había cada oportunidad a destruir, pero a pesar de ser rebeldía, vemos en versículo 8, no obstante, los salvó por amor de su nombre. Y una y otra vez, versículo 10, los salvó de mano de que los odió y los redimió de mano del enemigo. Los rescató, los salvó, los escuchó, se acordó de ellos en particular hasta el fin. Versículo 44 y 45, vio a su aflicción, escuchó su clamor y por ellos se acordó de su pacto conforme la grandeza de su misericordia. Se acordó en cuanto a los salvó a ellos. Y aún recordamos a Dios, vemos a Dios más bien doblando la historia para obrar y para lograr salvación de su pueblo. Versículos como 9. Reprendió pues el mar rojo y se secó, a pesar de su incredulidad. Al mar rojo lo partió el mar rojo y los llevó. Versículo 11. Las aguas corrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Versículo 46 también. Envió como cautivos, cautiverio, sus pueblos. Lo que hizo, cambió los corazones de sus dueños para que reciban piedad y regresan. Dios dobla o obra en la historia aún desde su propia misericordia y paciencia. Subraya por nosotros diferentes personajes del Antiguo Testamento. Primero 23, Moisés y Phineas, versículo 30 también. Como Dios usa mediadores, ¿no? Mediadores para ponerse en la brecha. Mediadores para rogar por parte de su pueblo delante de su trono. ¿De qué nos recuerda esto? Nos está enseñando parte del plan misericordioso de Dios es proporcionar mediador por gente como usted y yo, para que en vez de ser vistos en nuestros pecados y maldad, que habrá uno, el Señor Jesucristo, que podría ponerse de pie en la brecha para recibir nosotros gracia y misericordia. Salmo 106 nos es dado no solamente entonces para que usted diga con todos nuestros pecados, como todos nuestros pecados hemos pecado, padres hemos pecado, perdón, sino para que conozca usted que hay un Dios que salva, hay un Dios que es misericordioso, lleno de gracia en sus tratos con gente como usted y yo, gente que merece lo peor, gente que merece
la ira de Dios, gente que merece ser abandonada por Dios, y sin embargo por su propio nombre, amor a su propio nombre, y vemos para nuestro bien que Él ve a nosotros, nos ve a nosotros en medio de nuestra reflexión y se acuerda de su pacto. Gente de Dios, acuérdase, no solamente su lugar en este árbol familiar de tristeza y lamentación, sino acuérdense de Dios que salva, de Dios que rescata a gente como usted y yo, desde nuestra rebeldía y patrones pecaminosos. Y número 3, podemos decir que eso no solamente es dado para información histórica, ¿no? No solamente es dado para que podamos decir, qué interesante, esto es la forma que opera Dios. Operaba Dios hace 3,000 años. Eso es notable y debemos pensar en eso y aprender algo aquí, ¿no? Sino es dado para que usted pida el favor salvador de Dios, para que usted pide el favor salvador de Dios con confianza. Nosotros necesitamos Salmo 106 porque es fácil para nosotros, en particular en los tiempos en que estemos verdaderamente bajo convicción de pecado. Es fácil para nosotros en aquellos momentos a decir, no hay esperanza con alguien como yo. No hay ninguna forma en que alguien con mis patrones de vida pecado puede ser perdonado. He hecho este pecado otra vez. Estoy repitiendo ese mismo patrón. Aquí estoy yo, en la suciedad de mi pecado, otra vez. Y Salmo 106 es dado. Y necesita ser un salmo largo, ¿no? Necesita ser un salmo largo donde Dios recuenta una y otra vez por nosotros a través de cientos de años un patrón de su fidelidad mostrar misericordia y gracia. Porque si solo diera un ejemplo, un solo ejemplo, diríamos, sí, yo tuve ese único ejemplo y ya lo gasté, ya lo usé en mi oportunidad. Para con nosotros, quienes llevamos toda la vida casi con Cristo, ya cuando tenía 7 años ya gasté esa oportunidad y 40 años después aquí estoy. Y diríamos, pues ya no hay más. Pero Dios nos da ese patrón a través de cientos de años, a través de incidentes muy, muy malas, para invitar a gente como usted y yo que vengamos a decir, Dios, yo necesito tu fe salvadora, yo la necesito nuevamente. Este salmo es dado para que usted y yo en tiempos de rebeldía, en vez de alejarnos de Él, sino nos invita a huirnos hacia Él y a Él. Quiero darle 4 aplicaciones específicas mientras pensamos en pedir el favor salvador de Dios. Primeramente, desde el versículo 3, yo creo que el versículo 3 es muy importante para nosotros que observemos y vemos este versículo. El versículo 3, en algunas formas, es muy destacado aquí, como que no concuerda de cierta forma con el Salmo. Dice, bienaventurados los que guardan el juicio y los que practican la justicia en todo tiempo. Y luego sigue los siguientes versículos, 40 versículos, a contarnos de que ninguno de nosotros estamos en esta categoría, ¿no? Y podemos ser tentados a decir, bueno, está hablando de Jesús, ok. Pues Jesús hizo justicia y todo el tiempo, ¿no? Y guardaba la justicia. Pero yo creo que versículo 3 está ahí particularmente para recordarnos y llamarnos a no caernos en la tentación que Pablo articula en Romanos cuando dice que sigamos en el pecado para que abunde la gracia. Para que lleguemos a un Salmo como 106 y digamos, bueno, entonces el punto en Salmo 6 es que su trabajo es perdonar y ser misericordioso. Así que aquí le aporta ¿qué hacemos, no? ¿Seguimos pecando entre semana para que Dios nos perdone los domingos? No. Versículo 3 nos acuerda de que lo que Dios desea para nosotros es que andemos en justicia y juicio todo el tiempo. No multiplicar el pecado para que abunde la gracia. Así que gente de Dios anda en justicia. Número 2, también somos llamados a recordar la disposición de Dios hacia ellos quienes claman a Él.
Una vez más, es fácil para nosotros en tiempos de rebeldía, mientras vemos a los fracasos de nuestras vidas, la constancia en nuestra vida en desviarnos tan constantemente es tan fácil para nosotros olvidar que tan dispuesto está Dios a extendernos misericordia y bondad. Que este salmo es dado para que demos gracias al Señor porque es bueno. Su misericordia es para siempre. Y al acordarnos de la misericordia de Dios y su amor, a tenernos paciencia y ser bondadoso y generoso hacia gente como nosotros, número 3, podemos aplicarlo a aclamar a Él. Aclamar a Él. Clamamos a Él específicamente en versículos 4 y 5. Clamamos a Él para que trate a nosotros y que tenga tratos con nosotros en la forma como ha tratado con su pueblo a través de toda la historia. Acuérdate de mí, oh Señor. Usted podría sustituir su palabra y su nombre más bien. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. La forma que has tratado con Israel en el pasado, la forma que tratabas con Israel cuando ellos no quisieran entrar en tu tierra prometida. Cómo tratabas con ellos en la tierra prometida. Recuérdate de mí con ese favor, visítame con tu salvación. Para que lo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me glorie con tu heredad. Dios, yo quiero ser tratado la forma que tú has estado tratando con la gente a través de toda la historia, tu pueblo. Así que hay una invitación, un orden aquí para usted y yo, que clamemos a Él. Acuérdate de nosotros con tu favor, Dios. Y número 4, como aplicación, somos llamados aquí a regocijarnos juntos con el pueblo de Dios. ¿Cómo medimos nuestra propia comprensión o aferramiento de la misericordia de Dios, ¿no? ¿Estamos olvidándolo o no? Bueno, una de las grandes medidas que Dios nos ha dado, si entendemos su misericordia hacia nosotros, es la reverencia de que adoremos, ¿no? Adoramos. Hay una palabra en versículo 2, más bien, ¿quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda tu alabanza? No puedo ni empezar, Dios, a darte gracias por todo lo que has hecho por mí, tu bondad, tu misericordia que me has tenido. Sin embargo, reúno con tu pueblo, versículo 1, en dar gracias al Señor y en decir, versículo 47, dando gracias a tu nombre santo, gloriarme en ti. Bendito sea el Dios de Israel, desde eternidad hasta la eternidad. Así que hay un llamado aquí, no solamente a obedecer y mantener la justicia, hay un llamamiento aquí en cuanto a recordar los caminos salvadores de Dios, aferrarnos a Él, clamar a Él también que se acuerde de nosotros y cómo ha tratado con nosotros en gran misericordia y bondad. Somos acordados aquí a recordar, decirle gracias, ¿no? Adorarlo juntos. Salmo 106 es, en muchas formas, un salmo oscuro, un salmo que recordamos y somos acordados de nuestra rebeldía. Aún los mejores de la humanidad, que tan rebeldes pueden ser, a la gente más piadosa en el mundo, que es grabada por nosotros aquí aún, es una imagen muy oscura. Y que esa oscuridad nos es dada para que podríamos ver la gran luz. La luz que fue brillada sobre ellos no era la luz de su obediencia, su fidelidad, su constancia. Era la luz de un Dios
quien siempre estaba ahí, al lado, listo a mostrarles misericordia y bondad a un pueblo que le clame. Así que Dios nos anima el corazón nuestro, aun mientras nos examinemos y vemos la misma oscuridad en nosotros, que anima al corazón de usted y lo mío también a clamar a Él. Señor, sálvame. Acuérdate de mí con el favor que tú has mostrado a tu pueblo a través de los siglos. Y Dios, mientras hagas eso, yo te voy a alabar, yo te voy a dar gracias. Que Dios en su gracia nos concede y nos haga este tipo de pueblo. Amén. Señor, te damos gracias por este pasaje de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el hecho de que tu palabra es verdad y que de hecho describe por nosotros quiénes somos nosotros. Y también, Señor, somos tan agradecidos de que describe por nosotros no meramente quiénes somos nosotros, iluminando las tinieblas nuestras, sino ilumina por nosotros quién eres tú. Declara a nosotros tu gloria maravillosa, en particular esta mañana, tu misericordia gloriosa y tu bondad gloriosa a tu pueblo. Somos tan agradecidos, Dios, que tú hayas tenido piedad sobre gente como nosotros. Gente parte de una familia larga y grande de pecado. Señor, te confesamos el hecho de que olvidamos mucho. Cuando vemos y observamos grandes cosas de ti, confesamos que no conocemos esas cosas o conocemos esas cosas y lo olvidamos y no recordamos. Confesamos a ti nuestra lujuria y desatisfacción con las cosas que no nos has dado y las formas como menospreciamos a las cosas con que nos has bendecido. Confesamos a ti también, Señor, que tu palabra ha definido por nosotros lo bueno y correcto y lo sucio también pecaminoso. Y muchas veces, demasiadas veces, hemos corrido con mucha velocidad a decir las cosas malas y pecaminosas y nos hemos contaminado a través de desobediencia y rebeldía a ti. Sin embargo, también, Señor, somos agradecidos esta mañana, aun mientras lamentamos nuestros pecados, que sin embargo, tú salvas a pecadores y tú rescatas a gente para el amor al amor a tu nombre. Así que confesamos y pedimos esta mañana que te acuerdes de nosotros con el favor que has mostrado a tu pueblo. Nuevamente pedimos, oh Señor, que la mediación de Jesucristo sea eficaz por nosotros, que el sacrificio de Cristo nos limpie de toda injusticia y que nosotros luego podremos responder, Señor, con gozo y alegría, que podremos, como tu pueblo, levantarnos con una sola voz y decirte gracias, amén, por las buenas cosas que has hecho. Pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén.